Bienvenidos. La marihuana en su connotación recreativa y en su connotación medicinal. Obviamente vuelve a estar sobre el tapete el tema de la dosis mínima. Y frente a esto, algunas aristas que de pronto desde el plano normativo o desde el plano, si se quiere, político, no tienen, digamos, claridad. Nos acompaña Frank Beltrán Yepes, una persona que desde hace algún tiempo consume marihuana porque, de acuerdo con él y de acuerdo con los reportes clínicos, es el único elemento, hablo de la marihuana fumada, que le calma un dolor severo y que frente a la posibilidad que tenía de consumirla al amparo de la dosis mínima, hoy tiene pues dificultades no solamente para conseguirla, sino también, o tendría potencialmente, sino también para consumirla. Frank, ¿cómo estamos? Doctor, muy buenos días. Pues hoy, esta mañana nos sentimos un poco con crisis, pero vamos bien. Me parece interesantísimo estar aquí hablando con todos ustedes para que sepan un poquito de mi caso y para que la gente se entere de realmente lo necesario que es no retroceder en una cosa tan importante y un tema tan importante como el consumo de la marihuana o de la flor de cannabis y la dosis personal. www.facebook.com/el tiempo, nuestro enlace para que ustedes hagan sus preguntas aquí y obviamente para que lo reproduzcan. Empezamos, Frank, ¿desde cuándo consume marihuana? Yo consumo marihuana básicamente desde hace un año y medio. Desde hace un año y medio, a raíz de una crisis que tengo pancreática, sufro de pancreatitis crónica idiopática hace 4 años. Revisamos la historia clínica de Frank y en realidad padece o presenta unos dolores severos. ¿En dónde lo han tratado? ¿Dónde lo han visto? Básicamente yo llegué al Hospital Universitario San Carlos y de ahí fui transferido al Hospital Universitario San Ignacio. He pasado por muchos hospitales universitarios, hospitales muy buenos, y ahí es donde básicamente me han atendido en estos 4 años. ¿Y qué pasa con los analgésicos convencionales, Frank? Los analgésicos convencionales realmente no me hacen nada para mi problema y mi crisis vasovagal. Vasovagal, gracias, Doc. Entonces, tú sabes que uno acude para sanearse, porque es que es difícil cuando uno está maluco y enfermo y no encuentra soluciones. Yo busqué bioenergético, un saludo para mi bioenergético, doctor Orduz. Y él obviamente, pues muy sabiamente me recetó que por qué no incurría en el cannabis oil. ¿Fumado? No, cannabis oil en aceite. Okay. Entonces, perfectamente comenzamos a tomarlo gradualmente y vi que surtía un efecto, no era rápido, entonces yo personalmente decidí potencializarlo con flor de cannabis y he encontrado un 90% de mejoría de un año y medio para acá desde que estoy consumiendo al día de hoy. ¿Cuánto consume? Básicamente estaba consumiendo un cigarrillo en la mañana, uno al mediodía y otro en la tarde, pero ha ido disminuyendo en la medida que voy subiendo la dosis en el aceite de cannabis. ¿Qué pasa? Es decir, aquí nos enfrentamos a un problema porque si bien todo el boom de la aprobación de la marihuana, de los derivados de la marihuana, de los derivados del cannabis con fines medicinales, pues todavía no tienen los insumos desde el plano técnico y tampoco hay medicamentos registrados para prescribir. Dicho de otra manera, en Colombia no tenemos, obviamente con la excepción de un medicamento que no es lo suficientemente, digamos, consistente desde el plano terapéutico, no tenemos herramientas terapéuticas para abordar de manera clínica este problema. Entonces, la pregunta, tenemos obviamente la aprobación, pero no tenemos los insumos y la gente se queda con la idea de que la marihuana es medicinal. ¿Sus médicos saben que usted consume marihuana para quitar el dolor? Los médicos se enteraron, claro, obviamente yo tengo un grupo de médicos que es los gastros, que es mi grupo de médicos central, y obviamente ellos van coordinados con Clínica del Dolor y Psiquiatría. ¿Pero ellos saben que usted consume marihuana? Ellos saben que yo... ¿Y le formulan la marihuana? No, pero Clínica del Dolor, un médico muy interesante, me dijo: Frank, en la medida en que tú te sientas bien, fuma,
sin ningún problema. Obviamente tú sabes lo que te conlleva, ¿no? La combustión, que es dañina, los pulmones, en fin, todo eso. Obviamente uno lo sabe, pero es que en vista de uno buscar una solución para un dolor, me parece que uno hace lo que sea. Pero si los médicos saben, ¿por qué no se la formulan? Porque básicamente creo que no está diseñada la droga que hay para recetármela a una persona como a mí, que no sufro de una enfermedad específica como esclerosis, no sé qué, si demás, que es normalmente a la gente que le recetan cannabis. Pero básicamente el asunto es que se estaría formulando un componente ilegal, porque la gente no puede formular un producto que no esté registrado. A mí no me parecería que esté registrado. Perdóname, pero a mí no me parece que fuera ilegal porque es cannabis. O sea, ellos van a sacar la esencia de la flor de la marihuana, la cannabis, pero todavía no el THC. Pero todavía no tenemos los medicamentos y los médicos, pues obviamente tenemos resistencia, es decir, a formular cosas que no tengan un registro sanitario. De ahí el problema de que se genera al no formularla. Pero entonces, digamos, ¿qué solución podría encontrarse de una persona como yo, que llevo 4 años con crisis, y la solución es enviarme a un psiquiatra para que me quite un dolor corporal? O sea, absurdo. ¿Usted objetivamente se alivia con la marihuana? Objetivamente, en un 90% me he aliviado y he dejado de ingresar a urgencias, que me la pasaba ya básicamente en el hospital. En un 90% me he mejorado y he encontrado mejoría en esto. Es más, ahora estoy en una reunión de médicos, como tú ya sabes, para que decidan si se me va a dar una certificación que diga que el señor puede consumir flor de cannabis para su crisis vasovagal. ¿Qué pasa con el asunto de la dosis mínima? El asunto de la dosis mínima es un problema porque con tanta moralismo, doble moral de este país, la sociedad, lo godarria que es la sociedad, es difícil porque ahorita negaron, si no estoy mal, van en contra de la dosis mínima y eso me parece que es un atraso para la ciencia. ¿Usted consume marihuana al amparo y la carga consigo al amparo de la dosis personal? Más o menos, podría decirse que sí. Pero no tiene un certificado que le garantice. No tengo un certificado que me diga el señor consume, pero en los papeles que a mí me dan en la historia dice el señor consume cannabis, flor de cannabis y consume cannabis oil para mejorar su estado físico. Pero no tiene un certificado que no tengo un certificado porque yo creo que ustedes tienen prohibido dar un certificado. Y usted ha solicitado justamente bajo la premisa esta o bajo lo que se presume que desde el plano, digamos, judicial con la policía, usted requeriría ese documento para poderla cargar. Pues, a ver, yo lo que requeriría sería, sí, pues, para estar uno más tranquilo, ¿no? Porque en cualquier momento donde le coja a uno esta crisis y uno llega y prenda un cigarrillo de esto, ahí mismo si llega la policía algo, pues te va a decir, hey, esto está prohibido, no sé qué hice más, mira, yo tengo esta certificación que me da, no pie para que lo haga de una manera, pues, albedrío, o sea, que lo haga así libremente en la calle, pero pues que le sirva a uno pues para que no se meta uno en un lío con la policía, porque eso es un problema. ¿Ha tenido problemas con la policía? No, yo no he tenido básicamente ningún problema con la policía porque yo no los busco. Obviamente yo hago esto en mi casa de una manera muy tranquila, pero a veces uno no está exento de que en cualquier momento uno se sienta mal y se siente en un parque a fumarse su cigarrillo, ¿me explico? A medicarse. A medicarme, podríamos decirlo así, medicarme. Pero viene la pregunta entonces, ¿usted es adicto a la marihuana? No, no creería. No creería, y en la medida en que consumo las gotas, porque las gotas iban gradualmente en ascenso, dejo de consumir la marihuana fumada. O sea, el problema que usted quiere exponer es que frente a la eliminación potencial de la libertad para aportar una dosis mínima, ¿usted tendría problemas? Sí, yo creería que sí. Yo creería que sí tendría problemas, y no debería ser así, porque estoy tomando un medicamento para una solución corporal, física. Entonces no debería haber problema. ¿Cómo solucionarlo? Yo creo que eso está en manos de la sociedad. Pero de los políticos. ¿cómo sabe usted que no es adicto? Porque digamos que yo no prescindo de la marihuana para poder estar en el día a día. ¿Para qué voy yo a que se registre o se haga o receten o formulen para gente enferma cannabis sativa? Porque la cannabis es diferente al THC, o sea, esto lo separan de la planta y la cannabis es lo que obra en mi cuerpo, no el THC. Entonces, cuando yo trabajo, que yo
soy actor y estoy al frente de una cámara y tengo una responsabilidad inmensa, yo no puedo estar en estado marihuano, digámoslo así, coloquialmente, porque se desconcentra uno pierde, digamos, se dispersa uno. Entonces, ¿a qué voy yo? Que si inventan, si se hace un fármaco que tenga cannabis, no va a afectar el problema psíquico, mental, sino que va a ir a mejorar el problema, ¿no?, del cuerpo, y no te va a afectar ni te va a crear ningún tipo de dependencia. ¿O usted qué opina? Yo no sé, a mí me parece que no crea dependencia. No, son dos cosas distintas. Una cosa es la analgesia, la otra cosa es la dependencia y la otra cosa es la adicción. Pero entonces hay un componente que es importante aquí. Frank, uno termina diciéndole a la gente, sí, consuma marihuana, hablo de los médicos, porque los médicos también están como en un limbo. Entonces, no pueden decirle al paciente que no lo consuma porque le sirva, pero tampoco la pueden prescribir, pero ahora ustedes no la pueden cargar, no la podrían cargar en teoría. Y entonces, ¿cuál es qué queda? Porque esa es la queja y esa es naturalmente, digamos, la inquietud que plantea Frank. Pues, ¿qué queda? Que debería haber una solución global, ¿no?, dándose cuenta de los problemas y de diferenciar lo que es la droga, la marihuana como tal, la marihuana como medicamento esencial curativo, y dejar de ser tan conservadores, yo pienso, y tan mojigatos. Pero, ¿usted qué piensa? Por ejemplo, al amparo de la dosis mínima, hay personas, que ese es el debate, que no necesitan, digamos, de la sustancia, lo hacen con fines recreativos. Y por ahí derecho dicen las autoridades que se aumentan los consumos y naturalmente nuestros problemas desde el plano social también se incrementan. Entonces, ¿cómo zanjar eso desde el punto de vista social? Para unos sí, para otros no. Pues es complejo porque yo no estoy no soy conocedor del problema en sí a nivel personal. Yo estoy hablando a nivel de lo que es clínico para curar una enfermedad. Me parece que deberían tener en cuenta a las personas que sufren de estos crisis como la que yo sufro hace 4 años y tranquilamente, de una manera muy fresca, digámoslo así, recetarle a la gente que consuma su cannabis de la forma como se lo indiquen, que estoy seguro que no los lleva a una drogadicción ni a una dependencia. Digamos, en este momento yo no he fumado marihuana en todo el día, ni me he tomado las gotas, pero ya voy sintiendo que, entonces, es que es una cosa que va creciendo y no sé cómo explicarte de qué manera llega uno y se relaja, se fuma un cigarrillo, se relaja, analgésico, ¿no? Te calma. Obviamente el cerebro está en otra función, porque el THC te eleva. Pero a lo que yo voy es que yo creo que debería, carajo. Volvamos otra vez a los médicos. ¿Los médicos qué le dicen? Los médicos no le formulan, tampoco le dan el certificado, pero al mismo tiempo aceptan que usted llegue sin dolor a la consulta. Los médicos simplemente están tratando de lograr que se reúnan y a ver de qué manera me ayudan porque soy un paciente potencialmente que puedo entrar dentro de los rangos de que me receten cannabis. No sé cómo se llama la pastilla, pero pues que me receten cannabis para quitarme mi problema. No sé si no existe. En Colombia no existe todavía. No existe, pero yo tengo entendido que hay personas que les recetan de drogas que tienen cannabis. Tengo entendido. No sé si sea verdad o no. Todavía no existen y es que justamente ahí hablaba yo del limbo. Es decir, existe, digamos, la norma, existen las condiciones, pero en el INVIMA, que es el que registra los medicamentos, hay un medicamento que es traído de fuera, pero ese no tiene, digamos, la concentración y tampoco tiene los elementos de proyección clínica que se le dan, porque en teoría a la... Pero a la gente enferma, pero a la gente que tiene una enfermedad típica... Sí, se les prescribe. Pero en este caso, que de manera fáctica, de manera práctica, de manera, digamos, vivencial, tiene una mejoría, no se le prescribe. Y entonces, ahí hay un problema. Y entonces, ¿qué es lo que...? Es decir, clínicamente, usted dice que le sirve. Y aclaremos dos cosas. Clínica. Primero, esta nota, pues obviamente esta conversación no tiene ningún interés en hacer una apología al consumo, para sino nada. mostrar obviamente una inquietud
desde el plano práctico de una persona que sabemos, porque revisé yo su historia clínica de manera profusa, que él consume marihuana porque fue lo único que le quitó el dolor, pero esencialmente no se la dan en los hospitales, no la prescriben y también se enfrenta a la posibilidad de no cargarla, de no poderla cargar frente a la restricción que tendría. Sí, pero yo pienso que el problema es si uno la carga o no. El problema es que haya una cierta libertad para gente que necesita consumir o precisa de una materia prima como la flor de cannabis para mejorar su salud y que pueda tranquilamente tenerla encima o cargarla en pastillas o cargarla en gotas o como que, y se la pueda consumir sin necesidad de ninguna restricción que lo conlleve a un problema, pues, de que la policía, de que el alegato, ¿sí me entiendes? Es complejo. Es muy complejo y pareciera que no. Y es difícil. Porque los médicos no podemos formular un medicamento que no esté registrado. Y la marihuana fumada no está registrada en el INVIMA. En tal sentido, nadie le va a dar un certificado. Ahora, frente al consumo, como no es un adicto ni está clasificado como un enfermo mental, pues obviamente tampoco le van a dar el certificado. ¿Y entonces qué hacemos? Es que eso es uno de los problemas de este país. Yo creería que a las personas que consumen droga no se les debería denominar drogaditos, sino enfermos, y se les debería tratar como tales. Países primermundistas como Suiza, que tuvieron un problema bárbaro en el 92 con la heroína, los llevó a eso, a darse cuenta de que eran un problema, en vez de que se les convirtiera en una cosa grandísima, llevaron todo a un nivel de que el drogadicto era un enfermo, lo trataron como tal y ahora mira cómo se redujo el consumo, cómo se redujo todo y no están sufriendo de ese tipo de problemas de la ilegalidad, de estar escondiéndose para... ¿no? Lo asumieron. Obvio, pero es que eso es Suiza, es que estamos en la estamos en Colombia, yo sé, pero estamos en un país... Estamos en la Colombia. Sí, pero estamos en la Colombia, en un país donde tenemos 4 o 5 clases de cannabis que es solamente se da en esta parte y donde todo lo podríamos utilizar para mejorar. Pero volvemos científicamente. Volvemos otra vez. No se trata de ninguna manera de hacer una apología al consumo, sino de mirarla dentro de un contexto, de consumo, de saneamiento, de consumo clínico. Consumo clínico, exactamente. Frente a una perspectiva que no tiene de ninguna manera, sí, unas bases desde el punto de vista legal. Eso es básicamente lo que se presenta. Pero entonces, ¿cómo hacemos para solucionar este problema? Digamos, yo plantearía que fuera mucho más amplia, mucho más abierta la manera de encontrar una solución donde la gente sí pudiera llegar asequiblemente a su consumo sin llegar a volver esto un problema pues de drogadicción y de enfermedades de tipo ya pues lo que conlleva la enfermedad de la droga. ¿En el hospital qué le dicen? En el hospital me dicen que están desesperados conmigo y que no saben qué hacer, ¿no? Claro. Y entonces realmente llevo 4 años luchando con esto, ha sido difícil y estoy tratando de ver, porque ya entré al grupo de los que sí estoy proyectado para que se me dé un certificado y se me trate de dar la droga que tiene cannabis. Hicimos el seguimiento desde el punto de vista, digamos, de la enfermedad, pues para verificar lo que nos decía, pues nosotros le creemos, pero revisamos la historia y sí, los síntomas se disminuyen y la solicitud de consultas, especialmente de urgencias, que eran muy frecuentes, coinciden esencialmente con el consumo de la marihuana fumada. El problema es que, como nosotros sabemos, nadie se la va a formular. Se le recomienda, el bioenergético se la recomienda, pero no hay una fórmula porque no existe. Usted no puede llegar a la EPS y decir esto me lo formularon porque no se puede otorgar, porque no tiene registro, porque no está clasificado y porque tampoco está, disponible desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista médico, como pastilla, como gotas, como qué sé yo, que se puedan dosificar y manejar. Legalmente todavía no. Existen aceites y existen muchos derivados que son manejo popular, las infusiones, las gotas, incluso las gotas que usted se toma no tienen, digamos, el soporte formal. No tienen un soporte legal, pero mira el soporte físico como me ha mejorado, ¿no? El Estado. Pero a lo que yo voy es otra cosa muy importante, que es que uno no puede estar en estado marihuano trabajando. Entonces, ¿a qué voy yo? Que si la pastilla que hacen o que hagan, que tienen, que la da el MIPRES,
la están formulando. ¿Por qué no se la dan a gente que sufre sus problemas vasovegales? Por favor, hay que ayudar a las personas. Hay que colaborar. Esto, reitero, de ninguna manera, y en esto vale la aclaración, no se trata de ninguna manera de hacer una apología al consumo, simplemente de plantear un problema que, ojo, tiene cara en este momento, tiene sin duda una historia detrás, tiene unos soportes que lo evidencian, pero consideramos que no es la única, y bajo eso pues simplemente es un punto más al debate en el que se sumerge en este momento el país frente simplemente a la dosis mínima. ¿De qué? De un producto pues, que desde el punto de vista sanitario ha mostrado sus efectos. A todos ustedes los que nos han seguido, pues gracias por estar ahí. Repliquen esto y ayúdennos, obviamente, a generar opinión frente a esto, porque la verdad, ni los médicos podemos hacerlo, ni tampoco la norma lo permite por ahora. No se puede dar un certificado por una droga que no existe porque es ilegal en este momento, pero definitivamente a él le sirve. Un limbo. Es una disyuntiva compleja. Sí, una pero opinión. Yo creo que podría mejorarse, podría ser una salvación para muchas personas. Y lo interesante de esto es que la ciencia está tratando de avanzar, pero la misma sociedad no la deja, la obstruye. Déjeme hacerle una última pregunta, Frank. Dígame. ¿Usted había tenido consumo recreativo? ¿Había digamos... Cuando fui adolescente, de pronto, pero ni siquiera recreativamente, habré fumado 2 o 3 veces marihuana, pero no es lo mío. No soy una persona que necesite, es que ni siquiera fumo cigarrillo. Nomás ya la gente que fuma me mortifica. Pero yo me aguanto a una persona a mi lado que esté fumándose un cigarrillo de marihuana y no un cigarrillo de cigarrillo. O sea, no un cigarrillo. ¿Por qué? Primero, el alquitrán huele inmundo, la nicotina, eso es asqueroso. Lo otro no mortifica. Bueno, ya de entrada no mortifica, pero yo sé que ya el efecto de prender un cigarrillo, la combustión, todo eso te enferma y te mata. Obviamente estamos hablando desde el punto de vista clínico. Dentro de una evidencia que, como digo, nosotros la confirmamos. Frank, gracias. Hombre, doctor, qué bueno estar aquí y qué interesante que la gente nos siga y que la gente apoye y que la gente se pregunte a conciencia si es válido o no que enfermos o gente que sufre de males crónicos tenga la asequibilidad a la flor de cannabis, al aceite de cannabis, sin ningún problema, que no vayan a incurrir ningún problema legal, ni ninguna cosa maluca. Ahí señores, me parece maravilloso estar aquí. Mientras llegan los medicamentos, este problema se seguirá presentando y obviamente, como digo, frente a la perspectiva del debate, o mejor, que ya está, de la dosis mínima, pues sin duda este es un punto de vista más. Chao. Señores, buen día, sigan siendo felices.